El 25 de abril se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. Según datos recogidos por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes maltratados se encuentran comprendidos en el tramo de 6 y 12 años. Por violencia entendemos maltrato emocional, representando el 50% de los casos, abuso sexual, el 31% de los casos, maltrato físico, el 19%, y explotación sexual comercial, el 1%. Solo el 19% se trató de niños, niñas y adolescentes pasando por una etapa de inicio de la violencia. Para el 81% restante, las situaciones de violencia eran crónicas. La gran mayoría vivió estas situaciones en forma recurrente, siendo solo el 8% en que se trató de un episodio único. La mayoría de los agresores corresponde a familiares directos, representando el 78% del total de los agresores. El 46% corresponde a padres y el 25% corresponde a madres. Para hablar de este tema, recibimos a María Elena Misraji, coordinadora de CIPIAV. Y ya está acá María Elena Misraji, bienvenida. Muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar, María Elena, en conmemoración de este día, es cómo funciona el CIPIAV, dónde funciona, cómo funciona, qué es lo que hace. Bien, el CIPIAV es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, que integran en realidad varias organizaciones del Estado, ministerios, organismos descentralizados y organizaciones de la sociedad civil que tienen convenio con INAU, que nos dimos cuenta a partir del año 2007 que todos trabajábamos con las situaciones de maltrato desde que se detecta una situación, que por lo general se detecta en el ámbito educativo, en los CAIF, en las escuelas, y en realidad todos los niños o adolescentes empiezan a hacer un recorrido donde muchas instituciones pasamos por ese recorrido de la situación de maltrato. Ahí nos dimos cuenta la necesidad de articular, en realidad, de no superponer y no revictimizar a los niños, y por eso creamos un sistema que articula a todos los organismos del Estado que en alguna medida tenemos que ver con esta situación, que es el INAU, el Ministerio de Salud Pública, ACE, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, la ANEP, y se sumó el Poder Judicial, que si bien no firma el acuerdo porque es un órgano, en realidad que no es del Estado, es un órgano independiente del Poder Ejecutivo, pero es fundamental en esta práctica. Y las organizaciones no gubernamentales que tienen convenio con INAU y que en definitiva atienden muchas de las situaciones de violencia que viven niños, niñas y adolescentes. A partir del 2007 nosotros tenemos un desarrollo, tenemos un comité nacional que nos reunimos todos los meses, que vemos el estado de situación, que articulamos, que trabajamos hicimos muchos mapas de ruta de cada una de las instituciones, protocolos, para saber cuáles son las rutas. Y después, a mí me parece que es una de las cosas que hoy presentamos en el Día Mundial, que es el desarrollo, sobre todo en cada uno de los departamentos del interior del país, con lo que nosotros llamamos comité de recepción local. ¿En todos los departamentos? Todos los departamentos, ya en casi todos tenemos conformados comité de recepción local, donde los técnicos de estas instituciones que te dije se reúnen una vez cada 15 días, una vez por mes, a tratar las situaciones, en realidad, que reciben de cada uno de los departamentos, claro, porque no es solamente Montevideo, sino que en todos los lugares del interior nosotros tenemos situaciones de maltrato y una prevalencia alta de maltrato infantil en Uruguay. Estábamos viendo en el video de comienzo 4 tipos, ¿no?, de maltrato, de violencia, de maltrato. Es llamativo como el que más destaca por la cifra es el emocional, ¿no?, el maltrato emocional. ¿Por qué se da eso y a qué le denominamos en realidad maltrato emocional? Lo pregunto porque es como el más capcioso de entender, ¿no? Un grito, claro, maltrato. Y en realidad nosotros, claro, tiene un valor estadístico porque nosotros repartimos en tipologías de maltrato que, como cosa fundamental, las definiciones nosotros las sacamos de la Ley de Violencia Doméstica, para saber que todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de maltrato físico o de abuso sexual o maltrato emocional. En realidad el maltrato emocional atraviesa todas las formas de maltrato. Lo que cuando nosotros decimos maltrato emocional específicamente es cuando en definitiva los niños, por ejemplo, tienen tratos negligentes, cuando los niños quedan solos, cuando los niños les gritan, no necesariamente cuando pasa a la acción física, pero o sea, la acción física de pegarle a un niño, que es lo que uno caracteriza más claramente como una forma de maltrato. Hay múltiples formas de maltrato emocional que a los niños los afecta cotidianamente. Claro, y que tampoco es solo el grito, exactamente, el abandono es uno, por ejemplo, la negligencia, que no solamente se da en los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que se da en realidad en todas las clases sociales, sobre todo este tipo de maltrato. El otro día leíamos en la prensa, que fue en Europa, pero en realidad podía haber sido en cualquier parte, que unos padres, como en la película, se olvidaron de su hija de 4 años cuando salieron, la niña estuvo sola
24 horas adentro de una casa. Bueno, esas cosas hoy, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI suceden. Increíble. Hay una línea, digamos, como decías tú, se reciben denuncias por distintos ámbitos. También hay una línea, ¿no? La línea azul. ¿Cuántas denuncias contabilizaron ustedes en el 2012 y cómo se dividió por género, digamos? La línea azul recibe un montón de denuncias de múltiples, pero de maltrato comprobado recibió cerca de 434 denuncias. Nosotros lo que vemos que depende de las edades, es casi 50, es un 54 y 46% femenino o masculino. Nosotros lo que vemos es que porcentualmente en la medida que va avanzando las edades pasa a ser el sexo femenino en alguna medida el que pasa a tener preponderancia y el sexo masculino en realidad desciende el nivel de maltrato. Claro, más vulnerable. Y en el caso de abuso sexual, obviamente que el sexo femenino es el que por lo menos es el más denunciado, porque también es cierto que en el caso de abuso sexual en el sexo masculino hay bastante más prejuicio y bastante más silencio social a poder denunciarlo. Totalmente. Otro de los datos que me llamó la atención es el tema de que son justamente los padres quienes más maltratan a sus hijos, ¿no? Un poco lo que hablábamos hoy. Generalmente en la prensa sale pareja de la madre, no. Es los padres en un porcentaje altísimo el que maltratan a sus hijos y más los padres que las madres. Exacto, sí. ¿Y por qué crees que se da eso? ¿Es cultural? Es totalmente. Yo creo que es un tema cultural, que es un tema de disciplinamiento, de creer que el maltrato forma parte del disciplinamiento. Y yo siempre digo que, en definitiva, cuando uno tiene que poner límites, porque nosotros no hablamos, cuando hablamos de maltrato infantil, que no sea necesario ponerle límites a los niños, es necesario ponerle límites. Es más, los niños y los adolescentes necesitan límites, es una forma de quererlos. Pero bueno, cuando los padres no estamos mucho en la casa, cuando en definitiva poner un límite implica explicar e implica estar, el no siempre es más difícil que el sí. Cuando las cosas se nos van de las manos, entonces muchas veces pasamos a la acción física, a la actuación. Y ahí es donde, en definitiva, los padres terminan castigando a los niños muchas veces. Los padres estresados también. Y aparte, por lo general, nosotros siempre definimos el maltrato como un abuso de poder, ¿no? De los adultos hacia los niños, de los hombres hacia las mujeres, porque esta sociedad, en definitiva, se basa en relaciones de poder. Y en la familia esas relaciones de poder están implícitas. Ahora que hablabas, por ejemplo, ¿no?, del tema de, bueno, están los padres estresados, otra cifra también significativa es que dentro de los abusos y maltratos por parte de padres, la edad en la que más se da es entre los padres de 30 a 44 años. Edad productiva, edad laboral, edad de estrés. Eso se repite. Nosotros venimos teniendo, en este país nosotros no teníamos datos. Desde el 2007 nosotros empezamos a elaborar estos datos, por eso a veces siempre nos preguntan, ¿aumentó o no el fenómeno de la violencia? Nosotros podemos decir, bueno, lo podemos medir desde el 2007 a la fecha, porque antes no teníamos con qué comparar. Y es cierto que la edad donde más se centra es en esa edad, que es la edad, aparte, en definitiva, donde también, de acuerdo a lo que es la sociedad uruguaya, la gente se hace padres, porque por lo general nosotros tenemos bastante tardío, en realidad, el inicio de la maternidad y de la paternidad. Entonces, ¿cómo lo podríamos leer, digamos, más allá del tema del estrés laboral? Es en el aprendizaje a ser padres que uno... Claro, pero también es cierto que, en definitiva, uno piensa que los hijos son su propiedad, hablamos como de la propiedad privada, y con ellos hacemos lo que queremos. A mí uno de los temas que también me interesaba remarcar con estos niveles de prevalencia de maltrato que tiene Uruguay es que muchas veces los adultos nos quejamos ante las reacciones, tanto de los niños como de los adolescentes, con lo que hacen para el afuera, cuando hablamos de la violencia. Y nosotros nunca vemos cuál es la violencia que sufren esos niños en el adentro. Y nosotros decimos que, si bien no es de forma automática, pero los niños que aprenden a relacionarse con los adultos y con los otros en forma violenta, necesariamente, cuando se relacionen con el resto de la sociedad, van a transmitir ese tipo de hábitos y ese tipo de aprendizajes. O sea, tú, si en tu casa vivís violencia y pensás que la resolución de los conflictos pasa por los gritos de los padres, las peleas, los golpes, tú, cuando te relaciones en la escuela, en el liceo, en la calle, en la cancha, no vas a relacionar de otra manera, porque ese fue tu aprendizaje. Claro, los niños son esponjas. Exactamente. Otro de los datos también interesante es que, hablando de niños, ¿no?, el mayor maltrato también se da de 6 a 12 años. Por debajo de los 6 años menos, por arriba de los 12 años más. También, ¿no? Nosotros en eso tenemos claro una cosa. Primero, que nosotros estamos hablando de un universo de las situaciones de violencia que nosotros captamos, ¿verdad? No es todo el universo de violencia que está en Uruguay. Desgraciadamente nosotros todavía hay áreas
del área rural donde nosotros no podemos tener información de acuerdo a problemas que tenemos y que debemos superar, que es tener una información global de todo el país. Y siempre nos da que entre la edad de 6 y 12 años es donde nosotros tenemos mayor captación. Pero eso tiene que ver, como cosa fundamental, por el nivel de institucionalidad que tienen los niños, porque esos niños por lo general van a las escuelas, van a centros, a los clubes de niños de INAH, o sea, van a lugares donde en definitiva son mirados por otros adultos, y entonces ahí es donde surge, en realidad, por eso decimos que la escuela es el ámbito privilegiado, entre otras cosas, para la protección de estos niños, y por eso existen mapas de ruta de enseñanza primaria, que fue el primero que se hizo, porque sabemos que en la enseñanza es la caja de resonancia donde se pueden ver las situaciones de maltrato. En el caso de adolescentes nosotros creemos que tenemos un debe, que tiene que ver también con la institucionalidad y cómo nosotros, en el año 2011, se hizo el protocolo de violencia doméstica para enseñanza media, porque es una edad que nos interesa mucho, porque sabemos que es una edad donde también existe mucho abuso sexual femenino y donde nosotros no siempre tenemos los instrumentos para captarlo. ¿Y cómo es en ese sentido el comportamiento de los adolescentes? ¿Acaso no son más de decir, de querer denunciar, No o más bien hay una prevalencia de, no necesariamente. de ocultarlo? No necesariamente. En realidad, el relato o develar las situaciones de maltrato se tiene que hacer a través de una relación de mucha confianza. Y aparte, uno de los temas que todavía igual lo hemos trabajado, pero en definitiva no logramos las excelencias que tienen que ver con todo el proceso que se inicia cuando el proceso judicial, con el tema de una vez que uno denuncia una situación de maltrato, una situación de abuso sexual, ¿a qué se expone? Y también no nos olvidemos que nosotros hoy estamos hablando de violencia intrafamiliar y en realidad los secretos familiares son muy fuertes y pesan sobre los niños y adolescentes en la hora de develar esa situación, porque saben, en definitiva, si uno acusa a un papá, que ese papá puede ser, obviamente, castigado porque es un delito en este país, ni hablar en todos los países del mundo, pero y aparte nosotros es un delito de una violación total a los derechos humanos, el castigo físico y el abuso sexual. O sea que eso también en realidad hace que cueste que eso se devele. O sea, cuando nosotros logramos hoy estos datos, no quiere decir que sean todos los abusos sexuales que hay ni todos los maltratos. No. Es solamente a los que nosotros pudimos llegar y pudimos dar atención, que eso también es importante. Nosotros estas cifras son de chicos, chicas y adolescentes que nosotros captamos y que en alguna medida le pudimos dar respuesta. Debe haber un universo bastante más grande que todavía no llegaron, al cual no le hemos podido dar respuesta y necesitamos dársela. Claro, yo un poco hoy lo rozaste, ¿no? Cuando hablabas del interior y del medio rural, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? De puertas para adentro del medio rural, donde hay unas relaciones de patrón, empleados que trabajan, lo hemos denunciado en este programa también, de manera casi como esclavos, los hijos menores de ellos, la soledad, ¿qué pasa ahí, ¿no? En realidad nosotros ahí tenemos lo que son los servicios universales, ¿no? Que es los servicios de salud, que en realidad en este momento también la salud con respecto al tema de género y generación y respecto al tema de violencia tiene una normativa que antes no tenía. O sea que en cualquier policlínica de salud la gente sabe qué es lo que tiene que hacer si llega a una situación de violencia, de maltrato. Y también tenemos obviamente los centros educativos, que esos son políticas universales que tiene el país y donde en definitiva cuando se sucede una situación, bueno, ahí se puede acudir. Pero es cierto que en definitiva en los lugares donde no son centros urbanos siempre es más difícil en realidad la captación de esas situaciones o que en realidad los niños abusados o maltratados tengan espacios en realidad para poder implementarlo. Nosotros hoy estamos en un proyecto que me parece que es bien interesante, que es con UNICEF y el Plan Ceibal, para poder tener en realidad en línea lo que nosotros llamamos, no está bien llamado, pero para que la gente entienda, como dar elementos de autoprotección a los niños, elementos a los padres y bueno, en realidad el sector docente tiene los mapas de ruta, que ahora se va a editar la segunda edición del mapa de ruta de primaria, como para que tengan elementos de saber cuándo están siendo violentados, porque también para los niños, por ejemplo, muy pequeños, hay cosas que pasan a ser de naturalización del fenómeno. Totalmente. En la naturalización del fenómeno en las familias, en el tema de poder ejercer violencia física, y para los niños que se crían en eso muchas veces pasa a ser un tema de naturalización del fenómeno. María Elena, muchas gracias. A las 11 de la mañana entonces... Hoy en el Palacio Legislativo, en la Sala Acuña de Figueroa, presentamos los datos y bueno, y van las autoridades a renovar el compromiso con un tema que para el país, en un país donde los niños y adolescentes son pocos, nosotros debemos protegerlos. Muchas gracias, María Elena Mizrahi. Me despido con este video de UNICEF.
ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Representando el 78% del total de los agresores, el 46% corresponde a padres y el 25% corresponde a madres. Para hablar de este tema, recibimos a María Elena Mizrahi, coordinadora de CIPIAB. Y ya está acá María Elena Mizrahi, bienvenida. Muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar, María Elena, en conmemoración de este día, es cómo funciona el CIPIAB, dónde funciona, cómo funciona, qué es lo que hace. Bien, el CIPIAB es el sistema integral de los casos, abuso sexual, el 31% de los casos, maltrato físico, el 19% y explotación sexual comercial, el 1%. Solo el 19% se trató de niños, niñas y adolescentes pasando por una etapa de inicio de la violencia. Para el 81% restante, las situaciones de violencia eran crónicas. La gran mayoría vivió estas situaciones en forma recurrente, siendo solo el 8% en que se trató de un episodio único. La mayoría de los agresores corresponde a familiares directos, El 25 de abril se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. Según datos recogidos por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes maltratados se encuentran comprendidos en el tramo de 6 y 12 años. Por violencia entendemos maltrato emocional, representando el 50%. Se empiezan a hacer un recorrido donde muchas instituciones pasamos por ese recorrido de la situación de maltrato. Ahí nos dimos cuenta de la necesidad de articular, en realidad, de no superponer y no revictimizar a los niños, y por eso creamos un sistema que articula a todos los organismos del Estado que en alguna medida tenemos que ver con esta situación, que es el INAU, el Ministerio de Salud Pública, ACE, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, la ANEP y el General de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, que integran en realidad varias organizaciones del Estado, ministerios, organismos descentralizados y organizaciones de la sociedad civil que tienen convenio con INAU, que nos dimos cuenta a partir del año 2007 que todos trabajábamos con las situaciones de maltrato desde que se detecta una situación, que por lo general se detecta en el ámbito educativo, en los CAIF, en las escuelas, y en realidad todos los niños o adolescentes